Dinero con Enrique Galván Ochoa. Hola Enrique, buenos días, vaya día, ¿cómo estás? Saludos. Buen día, Carmen, estaba siguiéndote en este drama que se está viviendo en Perú. Y un presidente al filo del abismo, ¿verdad? La destitución. Impresionante lo que pasa en Perú, sí. Pero aquí en México, Carmen, como... Aquí ni se despeinan. Bueno, te escuchaba hace un momentito al comienzo del programa. Aquí cayó un pez gordo del PRI, sí, pero no tan gordo como Emilio Lozoya, al menos el personaje también implicado en la trama Odebrecht. A pesar de las evidencias, muchas que se han venido acumulando, pareciera que está blindado contra cualquier acción judicial en su contra. Probablemente como señuelo de esos que se utilizan en la cacería de patos como para distraernos, fue apresado otro personaje del prismo, pez gordo, sí, es pez gordo, pero no tan gordo como el señor Lozoya, acusado del presunto desvío y triangulación de 246 millones de pesos, que no son nada junto a 10 billones de dólares, dinero de recursos públicos para campañas electorales del PRI, el exdiputado local, exdiputado federal, exsenador de la República por Coahuila y exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, empresario minero de abolengo por añadidura, fue detenido en la Ciudad de México en un operativo conjunto entre autoridades federales y del gobierno de Chihuahua. Es un personaje, cabe la mención, ligado a Manlio Fabio Beltrones, gente de Manlio Fabio Beltrones. Fue trasladado por elementos de la Policía Estatal y la Federal al Centro de Readaptación Social número 1 de Chihuahua. El diario The New York Times reveló que es sospechoso de pertenecer a un esquema de desvío de recursos públicos que permitió apoyar campañas políticas del PRI. Millones de dólares, dice el Times, fueron transferidos en enero de 2016 del gobierno de Chihuahua, supuestamente para ser destinados a la educación. Pero el dinero, agrega el diario, se repartió entre 4 compañías que fueron usadas para malversarlo, las cuales recibieron casi 14 millones de dólares en sus cuentas, recursos que fueron convertidos en efectivo y devueltos al PRI o canalizados al PRI para ser usados en sus campañas electorales, según exfuncionarios estatales involucrados en el esquema, reveló el Times. Curiosamente, el gobernador panista Javier Corral escribió en Twitter esto: no podemos afirmar que exfuncionarios del PRI nacional participaron en desviar recursos para sus campañas. ¿Cómo es eso? Despertó crítica su comentario y Corral lo borró de Twitter, pero falta que aclare a qué funcionarios del PRI pretendía defender y por qué. A Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa Reza, ¿de qué se trata? Como reacción a los sucesos, el presidente nacional del PAN, Damián Cepeda, presentó una denuncia en la FEPADE, pero ya FEPADE tiene un titular distinto al que se fue, contra quien resulta responsable por el desvío de recursos públicos para campañas electorales, no solo en Chihuahua, también en Tamaulipas y Veracruz. Me quedo en lista de espera, Carmen, en este asunto, y vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Es un señuelo para distraernos del caso Odebrecht? ¡Qué casualidad! ¿Con qué rapidez, con qué eficacia detienen a Gutiérrez, pero Lozoya sigue intocable? Muy buen día, Carmen, amigas y amigos, pásenla bien, cuídense mucho, por favor. Pues estaremos al pendiente, desde luego, viendo lo que pasa en Perú.
en donde al presidente en funciones se le está abriendo este proceso y que podría terminar en la destitución. Este jueves es fundamental para Perú y sería el primer presidente destituido por el escándalo Odebrecht, y en este caso por haber recibido recursos siendo un consultor, siendo un empresario en su momento, no siendo un funcionario en activo estrictamente hablando, pero por no haber contado, por no haber informado sus vínculos previos con Odebrecht. Imagínate lo que significa que a un presidente se le coloque frente a un Congreso que lo está examinando por una condición de incapacidad moral, que es la expresión que se ha utilizado para hablar del tema. Es un referente legal, en este caso, que podría terminar en la destitución del mandatario peruano. En el caso de México, bueno, ya la información disponible, gracias al trabajo de colegas periodistas que han hecho una espléndida tarea en todos estos meses, desde luego Raúl Olmos con Mexicanos contra la Corrupción, Daniel Izárraga, el equipo de Mexicanos contra la Corrupción, por un lado, el trabajo espléndido de Alejandra Chanik y de Ignacio Rodríguez Reina de Quinto Elemento Lab, y este conjunto de periodistas que en la región se han organizado en un trabajo colaborativo, que han destapado muchos elementos de información de alto calibre y que también van de la mano en estos países de procesos judiciales abiertos, pues hacen un enorme contraste con lo que en México tenemos, es decir, con lo que en México no sucede. Con lo que en México no sucede, porque aquí teníamos a un fiscal que estaba con el caso de Odebrecht, no sabemos hasta dónde y con qué alcance, pero que fue destituido por haber hecho la declaración de que estaba investigando el asunto, y obviamente si era el fiscal especializado en delitos electorales, tal como lo dijo en su momento en una declaración en la UNAM y al diario Reforma, bueno, pues la vertiente de esta posibilidad de que recursos de Odebrecht, de sobornos, pudieran haber llegado, obvio, a campañas políticas, muy particularmente a la presidencial. En el caso del Perú me llama la atención de que el dinero que recibió el hoy presidente lo hizo cuando era un consultor privado, es decir, no pertenecía al gobierno. ¿Qué tal si lo acusan y hubiera evidencias de que recibió el dinero él o a través de alguna persona ligada a él durante sus días de campaña política? Ese es un punto muy importante. Exactamente. Esa es una manera muy distinta de cómo se ven las cosas aquí y allá. Exacto. Pero te digo, Carmen, yo sigo en lista de espera porque con frecuencia pasa lo que está pasando ahorita. Hay un gran escándalo por algo y luego sale un escándalo a un lado que nos distrae. Parece cacería de patos cuando lanzan un pato falso al aire para que se distraigan los que están en la cacería. Yo quiero ver qué sucede al final de cuentas de este asunto, pero también este señor Gutiérrez no es tan pollo menor como pudiera pensarse. Realmente es el equipo fuerte de este grupo de priistas, de Manlio Fabio Beltrones, que yo creo que es uno de los grupos más organizados del país. Pues están las dos vertientes respecto a las campañas políticas, esta que tiene que ver con Odebrecht y el caso Lozoya, y una autoridad que hasta el momento no ha dado color suficiente para saber si esos sobornos, si esos recursos que dicen los ejecutivos de Odebrecht depositaron en cuentas que les habría indicado Emilio Lozoya cuando era parte directa de la campaña de Enrique Peña Nieto en su calidad de responsable de los temas internacionales. Eso está pues ahí en la exposición pública gracias a los periodistas, y no sabemos en la PGR en qué punto van. Hay sí una investigación abierta, han dicho, pero no sabemos en qué punto van. Ese es un tema principal, y este que mencionas, se abre otra vertiente respecto a dinero público de la Secretaría de Hacienda que habría sido triangulado para favorecer campañas del PRI, y ahí
también están los elementos periodísticos que se ponen a la mesa esta semana, donde se habla de lo que tú comentabas, los contratos que se habrían simulado para justificar la triangulación de recursos indebidamente, ilegalmente, y ahí está también una tarea importantísima de la Auditoría Superior de la Federación, que identificó algunas de estas triangulaciones y que forma parte de lo que ahora nos estamos preguntando. ¿Habrá una FEPADE que investigue el caso Odebrecht que dejó pendiente Santiago Nieto? Y ahora preguntamos, ¿habrá una FEPADE con un nuevo titular que investigue el asunto revelado por el diario Reforma y hoy por The New York Times con a Sam Ahmed y con Jesús Esquivel? Bueno, pues esa es la pregunta. Estamos estrenando a un nuevo fiscal y lo que tenemos por lo pronto, Enrique, es a un presidente, al nuevo presidente nacional del PAN, que pues ha ido a la fiscalía. Obviamente el tema obliga a la fiscalía y el tema obliga a los actores políticos a acudir para que se active el procedimiento de investigación dentro de la Fiscalía Especial sobre el caso de la presunta triangulación de recursos que ha sido revelada esta semana. Así que materia prima tenemos, Enrique. Sí, antes de despedirme, Carmen, Damián Cepeda, el presidente nacional del PAN, introduce en el expediente una pregunta que será sumamente interesante conocer la respuesta. ¿Estaba enterado el secretario de Hacienda de esta canalización de recursos que se está denunciando ahora? Eso es una cosa muy importante porque el entonces secretario de Hacienda es hoy el candidato del PRI a la presidencia. Ni más ni menos, pues Enrique Galván, hablaremos esta mañana en este instante con el propio Damián Cepeda, que está en la línea telefónica, líder nacional del PAN, así que seguiremos con el tema. Enrique, un abrazo, gracias por estar aquí. Sí, Carmen, abrazo, hasta luego. Igualmente.